Hola, ¿qué tal, mis queridos hermanos y amigos que nos escuchan? Este es su segmento Reflexiones, como siempre, con la Biblia en la mano. En el día de hoy, con la ayuda de Dios, vamos a continuar el estudio acerca del capítulo 2. Hoy nos toca el 2:11. Recordemos que estábamos hablando de la enseñanza de la sana doctrina, donde Pablo le dice a Tito que, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Entonces, la importancia de hablar de la sana doctrina, la doctrina de los apóstoles, ¿verdad? Y aquí vamos entonces a continuar con lo que Pablo le dice a Tito en el 2:11 y le comienza diciendo, Tito 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Wow. Aquí Pablo le da, ¿verdad? Le da como ánimo, le dice que hable y exhorte y reprenda con toda autoridad y que nadie te menosprecie. Cuando se habla con la palabra, cuando se habla con esto, ¿m? Solamente con esto se habla con autoridad. Porque hablamos no lo que nosotros creemos o entendemos, sino lo que dice la palabra totalmente. Entonces, él en el 11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, no solamente a unos cuantos, a todos. Dios ha demostrado cuánto ama a todo el mundo. Romanos 5:15. Vamos a ver qué nos dice Romanos 5:15, por favor. Romanos 5:15 encontramos que nos dice, vamos a ver si lo podemos leer. Romanos 5:15 dice, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron, los muchos abundaron, mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Al Cristo morir, ¿verdad? Resucitar al tercer día, Él murió por todos nosotros. Entonces dice el 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. A través de Jesucristo, nosotros podemos encontrar la vida eterna. Si creemos en Él, si nos confesamos, ¿verdad? Nuestros pecados, si lo confesamos a Él como nuestro Salvador y si nos bautizamos para el perdón de pecados. Esta frase, la gracia de Dios se ha manifestado, describe toda la vida de Cristo sobre la tierra. Esta frase que vemos aquí, que dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. Aquí describe el nacimiento, la vida, la muerte y resurrección de Cristo. Podemos ver a Efesios 2:8-10, Hebreos 9:11-14, Primera de Juan 3, del 1 al 8. Trayendo salvación a todos. Aunque la salvación se ofrece a todos, y es bueno explicar esto, la salvación se nos ofrece a todos, será obtenida solamente por aquellos que pongan su fe en Jesucristo. La salvación se ofrece a todos nos ofrece salvación, pero solamente aquellos que pongan su fe en Jesucristo la podrán obtener. Juan 3:16, Romanos 3:22. La palabra para, o sea, para todos los hombres, introduce las bases de una conducta apropiada. Esto sugiere, mi querido, mi querida, que el mensaje o la palabra es universal. La palabra es para todo. Y está destinada a todas las personas sin importar su origen, cultura o religión. Hay una íntima relación entre ética y teología, entre la vida sana y la fe verdadera. Y pasamos a explicar.
La ética, o sea, el estudio de lo que es moralmente correcto o incorrecto. Esa es la ética, el estudio de lo que es moralmente correcto o incorrecto. Y la teología, que es el estudio de la naturaleza de Dios y las creencias religiosas. Esas dos palabras están estrechamente conectadas. O sea, la teología y la ética, porque a menudo ofrecen principios éticos y las cuestiones éticas pueden estar informadas por creencias religiosas. Y repito, mire, la palabra teología y ética están estrechamente conectadas. La teología a menudo ofrece principios éticos y las cuestiones éticas pueden estar informadas por creencias religiosas. Entonces, dice el verso 12 aquí del libro de Tito 2, donde estamos estudiando, 12, enseñándonos que renunciando a la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. O sea, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Entonces nos enseña que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Pues le ha ofrecido la posibilidad de salvarse del castigo que merecen. Ese amor de Dios nos enseña que debemos dejar de hacer el mal y no desear lo malo de este mundo. También nos enseña que en este mundo debemos ser honestos y fieles a Dios y pensar bien lo que hacemos. Tito 3:3, que vamos a ver cómo dice, vamos a ver aquí Tito 3:3 que dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a los otros. Como cristianos ya no podemos seguir llevando ese tipo de forma de vida. Volvemos a ver a 2 Timoteo 3:12. Ahora habla de impiedad, es decir, irreverencia hacia Dios, el pensamiento y conducta. Todo eso debemos de cambiar para bien. Dice el verso 13 de Tito 2, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aquellos que dicen que Jesucristo no es Dios, tenemos aquí otra prueba más donde dice que aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aquí podemos ver donde Cristo es Dios, claramente. Entonces, así debemos vivir mientras llega ese día feliz y maravilloso que todos esperamos, cuando se manifestará nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Tenemos que vivir de una manera realmente armoniosa. Segunda de Tesalonicenses 2:8, segunda de Pedro 11. Pablo testifica de la deidad de Jesucristo, porque dice gran Dios y Salvador Jesucristo, identificando como nuestro gran Dios y Salvador a Cristo. Dice el 14, quien se dio a sí mismo por nosotros. ¿Quién? Cristo. Para redimirlo de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Él quiso, ¿quién? Cristo, morir por usted, por mí. ¿Para qué? Para rescatarnos de todo lo malo y para purificarnos de nuestros pecados. Al hacerlo, nos convirtió en su pueblo, en un pueblo decidido a hacer el bien. Podemos ver a primera de Timoteo 2:6, Hebreo 9:14, Éxodo 19:5, Efesios 2:10, Salmo 138, ¿verdad? Y primera de Pedro 2:9. Dice que se dio por nosotros. Estas palabras enfatizan la muerte voluntaria de Cristo tomando el lugar del pecador. Marcos 10:45, Gálatas 1:4, primera de Timoteo 2:6. El propósito, mi querido, mi querida, de la obra redentora de Cristo era crear para sí un pueblo propio,
liberados del pecado y celosos de buenas obras. Dice el 15 para terminar, le dice Pablo a Timoteo, a Tito, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Enseña estas cosas con toda autoridad para animar y corregir a la gente. No de motivo para que te falten el respeto. Realmente, cuando leemos esta carta aquí, ¿verdad? Dice que él le habla de que enseñe que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobre y piadosamente, y que guardemos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Si leemos, si estudiamos esta palabra y entendemos eso, cada día tenemos que pegarnos más a Dios, tenemos que obedecer más al Señor, tenemos que entender lo que el Señor hizo por nosotros, lo que Cristo hizo por nosotros, siendo una persona que no había pecado, se murió por nosotros, por nuestro pecado, y nosotros digo que somos inconscientes, malagradecidos, debemos reconocerlo como nuestro Salvador, porque Él nos salvó de una muerte eterna. Y esa gracia, que a través de la gracia que conseguimos esto, debemos darle cada día más valor. Debemos saber que dependiendo de la gracia de Dios, de otra forma la santidad es imposible. A veces creemos que hacemos las cosas por nosotros mismos y todo lo que nosotros hacemos depende de Dios. Tenemos que entregarle completamente nuestra voluntad al Señor. La persona consagrada da ejemplo de autocontrol. Digámosle no a actitudes impías y mundanas y sí a la vida en justicia y santidad. Esto supone obediencia. Consciente a las autoridades civiles, algo fundamental en la vida consagrada es la constante disposición para realizar buenas obras, mi querido. Realmente, el hablar de las personas santificadas es humilde, apacible y nunca escandaloso. No demos que hablen mal de nosotros. Sabemos que no podemos controlarlo, pero tratemos de hacer el bien lo más que podamos. Yo estoy tratando de hacerlo, de portarnos bien, porque realmente no podemos comportarnos como se está comportando el mundo día a día. Aferrémonos más a Cristo, más a su palabra. Gracias por su sintonía. Vamos a dejarlo ahí por el día de hoy para venir con el capítulo 3, donde vamos a hablar de la gracia de los herederos de la gracia, la base de la salvación, justificado por la gracia. Vamos a ver cómo esos grandes hombres realmente fueron justificados por la gracia. Nosotros somos justificados por la gracia. Quiero decirle. Vamos a ver en el próximo estudio eso. Gracias por su sintonía. Paz de Dios. Hasta la próxima.